Hola, bienvenidos al blog, al canal, al YouTube, a lo que queramos de redes sociales y lo que tengamos por aquí y por allá de Xurde Morán. Es el segundo vídeo que dedicamos a un tramo de la senda del río Peñafrancia, desde el camping de Deva, que está más bien en la frontera con Cabueñes, por donde entra el Camino de Santiago del Norte en el concejo de Gijón, el concejo gijonés, costa del Cantábrico, Xixón de mis amores, viva la calle corrida, como se suele decir. Y aquí nos desviamos un poco del que sería el antiguo Camín Real de Pión, Camín Real de la Costa, la ruta xacobea propiamente dicha, que pasa al lado del camping donde pernoctan muchos peregrinos, porque tiene albergue, el camping municipal. Y es una oportunidad, por si tienen un poco de tiempo libre por la tarde, descubrir todo este entorno de Deva, yendo hacia la iglesia parroquial de San Salvador, dentro de las rutas jacobitas y de las rutas pues a San Salvador de Oviedo, porque el que va a Santiago y no a El Salvador visita al criado y olvida al Señor, por las reliquias que allí tiene. Las reliquias de Cristo, el pañolón o santo sudario, vinculado con la sábana santa de Turín, por ejemplo. La iglesia, pues, está muy reformada respecto al origen. Fue destruida en la Guerra Civil y rehecha completamente nueva, aunque ya en el primer vídeo comentábamos que había vestigios de épocas anteriores, ¿no? Sabemos que por la documentación existente que hacia el año 980, 80 y pico, esto fue un monasterio que fundó la reina Velasquita, la esposa de Bermudo II de León. Y aunque esos documentos son del famoso Liber Testamentorum de la Catedral de Oviedo, la Catedral de San Salvador, se supone que aunque esté en la fecha del año 900 y pico de nuestra era, digamos, tal vez sea realmente una interpolación de un par de siglos después, más o menos, del obispo Pelayo. No el rey Pelayo, el obispo Pelayo de Oviedo, que realizó el Liber Testamentorum, que eran disposiciones, testamentos, bueno, más bien disposiciones de los reyes de Asturias, de León y otros, en beneficio de la Catedral de San Salvador de Oviedo, y que mucho pues eran pues eso, interpolaciones que ponía él ahí. No se sabe exactamente si algún documento podría ser verídico o recomponer de uno verídico, pero casi todo se sabe que bueno, que fue una interpolación, por no decir falsificación directamente. Pero tenemos aquí un documento en piedra que ese sí atestiguó aquí a la reina Velasquita, y en esa época, poco antes del año 1000, la estela, el ara fundacional, que apareció en trozos después de la Guerra Civil y fue recompuesta aquí, ¿no? Y ahí se ve, bueno, pues está en latín, por el amor de la reina Velasquita, de la prole de Ramiro, de su antepasado el rey Ramiro, queda edificado este templo de San Salvador con las reliquias aquí depositadas, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos el documento que atestigua esta fundación poco antes del año 1000 por la reina Velasquita, que luego se cedería, según los documentos interpolados, a San Salvador de Oviedo, ¿no? La ruta salvadorana, la ruta de los salvadores, peregrinaciones a San Salvador, que luego ya enlazaban con peregrinaciones a Santiago. El monasterio quedó extinguido hacia el siglo XIII. Aparece ya esto como iglesia parroquial. Y bueno, tuvo muchísimas reformas, y la última después de las destrucciones de la Guerra Civil. Ahí está el cementerio, donde está enterrado Andrés Solar Santurio, Andrés Sol de Deva, un gran escritor asturiano, orgullo de la parroquia y de la literatura asturiana. Y aquí tenemos el Calvario de piedra. Hay 3 cruces y alguna tiene inscripción, parecen bastante antiguas. Aquí tiene esta un sol, una especie de sol.
y aquí una inscripción que parece que trae al principio estación o algo así, tal vez parte de un Vía Crucis o, bueno, eso, un calvario de 3 cruces, bastante habitual. La altarina de las procesiones, cementerio y la iglesia, totalmente reformada, aunque aparte de esa estela de fundacional, un documento excepcional, pues hay alguna arquería prerrománica, que podría ser del antiguo monasterio mismamente. Hubo 2 capiteles prerrománicos en el cementerio guardados en una capilla que robaron allá por los años 90, y también hay alguna piedra que podría ser de la época románica con los dibujos de dientes de sierra o zigzag tan habituales en el románico. Bueno, y aquí tenemos el Prau La Cámbara. El Prau de la fiesta de Deva. Me contaban los vecinos que muy antiguamente, y antes de la Guerra Civil, aquí empezaron los bailes con organillo, que se tenían como un baile así un poco pecaminoso, y que los mozos pues pagaban al organillero para que tocase y bailara así, no sé, a lo agarrado o lo que fuese. Y hubo un párroco que llamaba al organillero y le pagaba más todavía, pero no para que tocase, para que no tocase ese baile de tanto pecado. Bueno, seguimos caminando por la senda del río Peñafrancia. Y aquí tenemos el muro de la Quinta del Conde, que hablábamos el otro día. El Conde de Deva. ¿Quieres salir en la tele, contar algo? ¿Quieres contar algo en la tele de Deva? No, que nos veamos con más frecuencia, ¿eh? Que nos veamos con más frecuencia. Sí, señor. Que me acuerdo de ti, acuérdame bien. Muy bien. Es que te vi que hay años que nos vimos, ¿eh? Sí, años, pero sí se te ve bien, se ve bien. Yo mandé a los médicos a caminar y... ¿A un paseín? Pues sí. Vale, ahora sí. Bueno, sigo aquí comentando un poco el paisaje. Estaba hablando con un vecino que, bueno, tuvimos amistad ya hacía mucho tiempo que no veo, pero claro, no quise enfocar porque a lo mejor no quiere salir aquí, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Pero es que pregunté. Bueno, pues aquí tenemos ahora la vista del río Peñafrancia. Casa Salustio, el Monte Deva, un topónimo relacionado con Diva, diosa, la diosa céltica de naturaleza. Ahí nos vamos a acercar al lavadero de Deva, lavadero del Güellu, el ojo, el nacimiento del río Peñafrancia. Y aquí, pues tanto si venimos desde el camping como si venimos desde Gijón, claro, porque esta ruta empieza en el barrio de la Guía, precisamente, enfrente del Estadio del Molinón, pues este es el final de la senda del río Peñafrancia. La Quinta del Conde, de la que hablamos el otro día también, una extensión enorme de los condes de Deva, condes de Reillanne-Gijedo, San Esteban del Mar del Natahoyo, que ya en el siglo XVI aparecen aquí los Ramírez Jove. Y ahora vamos a ir aquí a la fuente y el lavadero del Güellu. Se atribuye al conde de Deva. Bueno, todos llaman conde, pero había condes a lo largo de los siglos, claro. Desde el siglo XVI, que están los Ramírez Jove, pues esto pasó por muchos posesores, ¿no? Ramírez Jove, luego pasaron eso, Reillanne-Gijedo, San Esteban del Mar del Natahoyo, el conde de Deva, el conde, la Quinta al Conde, como se llama. Se dice que este lavadero es el más antiguo del concejo de Gijón. No, el más antiguo no, el más grande. Ha sido restaurado, había unos pilares de ladrillo y alguno debió de caer y pusieron estas columnas. Estamos en otoño, pasando el invierno, y vemos el río pues en toda su plenitud, ¿no? Aquí entrando canalizado hacia el lavadero y al otro lado vamos a ver el río. Una explanada guapísima, ¿no? Se supone que este lavadero, pues eso, pues
fue una iniciativa del conde, como lo pudo ser esta fuente. Una fuente que tal vez venga de los tiempos de las grandes reformas que se hicieron aquí en el palacio y alrededores, porque era el dueño de gran parte de la tierra de Deva, hacia 1860. Y hay historias de aguadores que cogían aquí el agua y la llevaban después a Gijón a vender por las casas, ¿no? Pues ahí tenemos como del río, después de estar canalizado y ir al lavadero, pues vuelve otra vez el canal del agua, vuelve otra vez al río Peñafrancia. Ahí tenemos el puente de Peñafrancia, el puente peatonal y ahí el de la carretera. Esta cascada el resto del año no se ve, que está casi seco todo esto. Hay algo de agua, pero no tanta como ahora, claro, que acaba de llover. Veamos, fantástico. El lavadero. Recalcamos que estamos algo desviados del Camín de Santiago y que esto se puede ver pues en un pequeño desvío, sobre todo aquellos peregrinos que vayan a pernoctar en el camping de Deva. Claro, en primavera con más verdor, con todos los árboles en flor y ahora con esta vista otoñal casi invernal. Aquí tenemos otra fuente, el Camín del Valliquín, aquí en Pedrao, el nacimiento del río Peñafrancia y el lavadero de Deva o del Güello, que decían que era, con la fuente, que decían que era el periódico del pueblo, porque se juntaban las mujeres y comentaban, hablaban todo lo que pasaba por aquí, por allá, y luego pues en casa se seguían comentando cosas con la familia. Aquí casi siempre, según la distribución del trabajo antiguo, casi siempre venían mujeres acompañadas de las hijas, de sobrinas, las nietas, etcétera, pero también podían venir hombres a por agua o a dar de beber al ganado por esta zona. Es una senda muy frecuentada y aquí, digamos, podríamos darla por terminada, porque aquí acaba, ¿no? Y aquí podríamos volver al camping de Deva, pero bueno, hay un par de cosas también por ver aquí. Ahí está la parada de autobús, esto se llama el Arbolón, y por aquí comienza además la famosa ruta andariega de Xixón a Covadonga, de Gijón a Covadonga, desde la ciudad de Xixón a la cueva de la Santina, aunque gracias al río Peñafrancia podemos salir ya caminando hacia Covadonga desde el mismo casco urbano gijonés. Esta es la zona del Pozón. Esto llegó a ser un lago de 2 metros de profundo, que en tiempos ya antes de la guerra se pescaban truchas, se podía pasar por ahí por unas piedras y el conde pagaba a perrona, se decía, pues la goxa, el cesto de hojas sueltas que caían de los árboles para que esto estuviese pues limpio, digamos, ¿no? Ahora aquí crece la vegetación. Ahí está la casa rectoral, Casa Salustio, el Valliquín, allí la torre, donde hay una capilla, ahí arriba en la colina, dedicada a Santón Abad, que antiguamente tenía fiesta. Vamos a acercarnos a ver para acabar, otro monumento muy importante, que es la capilla de Nuestra Señora de Peñafrancia, la capilla de los condes. Capilla Panteón, está ahí y fue fundada hacia finales del siglo XVII. Creo que se construyó entre 1689 y 1691. Y ahí se celebra la fiesta de Nuestra Señora de Peñafrancia, el 8 de septiembre, que coincide con la Virgen de Septiembre, la Virgen de Covadonga. Y según una tradición, pues está vinculados estos dos santuarios, ¿no? Aquí hay unas piedras ferruginosas en el nacimiento del río Peñafrancia, hacia donde no podemos acceder, está dentro de la Quinta del Conde, como la capilla, que se dice que ese color rojizo, que era de la sangre de los moros que murieron en la batalla de Covadonga con el rey Pelayo. La antigua escuela.
que ahora son viviendas, y la capilla de Nuestra Señora de Peñafrancia. Se dice que en 1709 un peregrino francés, Lorenzo Boyer, se quedó en Deva, prendado por la belleza de la parroquia, y estuvo aquí de ermitaño, de freru, una especie de santero asturiano, ¿no?, a cargo de esta capilla. Ahí, si tenéis oportunidad de verla, por dentro, ahora está cerrada, guardada, pues veréis la Virgen Negra de Peñafrancia. Por ahí abajo está el Goyudeva, el nacimiento del río Peñafrancia. Es un sumidero de agua que viene de arriba del monte Deva, monte de la diosa Deva. Detrás el valle de Río Secu, que es un río seco porque realmente es subterráneo y surge aquí, surge en el Goyudeva. Bueno, como veis está cerrado, aquí hay plantado boj, pero vamos a ver un poco esta capilla, que celebraba fiesta el 8 de septiembre. Durante un tiempo se celebró también aquí la fiesta de los montañeros de Gijón. Montañeros de Xixón, preparáis palo y mochila, que a las 11 de la mañana arrancamos de la guía, porque aquí los montañeros arrancaban del barrio de la guía, la entrada del casco urbano, enfrente del Molinón, donde empieza la senda del río Peñafrancia, precisamente, y llegan aquí. Y aquí tenemos el Chabolu, un popular establecimiento de hostelería gijonés, reformado, pero que bueno, conserva toda su esencia, restaurante, sidra, tortilla, y el Chabolu era el apodo del antiguo dueño, ¿no?, muy célebre. Aquí estuvo también, antiguamente se llamaba La Farola, y había incluso bailes, ¿no? La gente ya de cierta edad ya lo recuerda, ¿no? Y bueno, vamos a ir volviendo, y espero que os haya gustado pues esta disertación, así dicho por encima, sobre la parroquia gijonesa de Deva, en concreto este trozo tan pequeñín. Voy a poner en el primer vídeo y en el segundo enlaces al blog, que ahí aparece mucha más historia y sin tanto horror, seguramente, como digo así, un poco de memoria. Bueno, la capilla de Nuestra Señora de Peñafrancia, una advocación que acaso tenga que ver con la Virgen de Peñafrancia de Salamanca. Otros dicen que el topónimo sería de aquí mismo y que el río Deva cambió a ser río Peñafrancia pues por esta capilla, porque este también llamado río Deva. Se decía río Peñafrancia, pero bueno, está discutido eso también, ¿no?, que el origen fuese el río Peñafrancia, Peña Francida, Peña Rota, como es esa que vemos ahí. Pero aparece el topónimo con la capilla, parece que en el siglo XVIII, y es posible que sea de ahí. Pero bueno, ahí ya no me meto ya en filología porque nos podemos pillar los dedos, ¿no? Capilla de Peñafrancia, hay dependencias de la Quinta al Conde, y que os haya gustado. Nos despedimos aquí de Deva, a ver si volvemos en primavera y hablamos un poco más. Tallueguín.